Entonces, el ensayo del CBR, recordando, ya hablamos de que había que hacer primero el ensayo de Proctor. Pero sí. A ver. Ya. Gracias. Había que hacer el ensayo de Proctor sí o sí primero. Pero el Proctor que se hace CBR es especial, porque la muestra hay que corregirla en el 1, todo siempre era método C, y 2, si tenía yo retenido en 3/4, lo que tenía que hacer era reemplazar en peso ese retenido 3/4 en pasante 3/4, pero retenido 4. Y eso es claro. Por lo tanto, no hay corrección volumétrica, no hay esa corrección matemática que hicimos en Proctor o en Cono, sino esa corrección yo la hago del material tamizando entre pasante 3/4 y número 4 y volviendo a mezclar. ¿Listo? En el ensayo del Proctor modificado se hacen 3 especímenes. Acá en la pantalla pueden ver de que hay 6 especímenes. 6 especímenes. ¿Listo? ¿Pero por qué 6? Porque 3 no van a saturar y 3 van a saturar. ¿Listo? Yo les digo que mínimo es 3 y los 3 van a saturación. A propósito, ya está lleno con especímenes para saturación y sin saturación. A propósito, vamos a tomar como si fuera un ensayo normal, un ensayo real. Entonces, vamos a saturar, que es el caso más completo. Borro todo lo que no me interesa, ¿no? Borro todo esto lo que no me interesa. Voy a borrar toda la información del espécimen sin saturar. Me voy a quedar solamente con el espécimen para saturar. Ok, acá está. Solamente vamos a trabajar con el espécimen 2, espécimen 4 y espécimen 6. Solamente ellos, ¿ya? Que van a ir a saturación. El primer espécimen, el espécimen 2, tiene 5 capas, 12 golpes. El segundo espécimen, 5 capas, 26 golpes. Y el tercer espécimen, 5 capas, 55 golpes. ¿Listo? Pero esto es en ensayo, en norma MTC. Si yo escogiera norma NTP, van a darse cuenta, las voy a pintar en amarillo, vean y dense cuenta cómo cambia el número de golpes. ¿Ven? En NTP, 10 golpes, 25 golpes y 56 golpes. En MTC, vuelvo a repetir, 12 golpes, 26 golpes y 55 golpes. ¿Hay una diferencia entre ambas normas? Sí, con respecto al número de golpes. ¿Ya? Hay diferencias. Entonces, si ensayo MTC, todos mis controles tendrán que ser MTC. Si trabajo bajo NTP, todos mis controles serán NTP. Ingeniero, ¿y cuándo utilizo NTP y MTC? Normas MTC se utilizan para carreteras. Eso lo hablamos al inicio de estas diapositivas cuando vimos la parte normativa. ¿Cuándo se trabaja con normas NTP? Cuando nuestro proyecto se enmarca en la norma de pavimentos urbanos, en la CE 010 del Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Listo? Perfecto. Vamos a trabajar con MTC. 12, 26 y 55. Listo. El primer molde. Vamos a ver el primer molde. El diámetro interior promedio del molde sin anillo. Vamos a ver cómo es el molde para acordarnos. Acá tenemos al molde. Entonces este molde está compuesto por la placa, el molde propiamente dicho y el anillo. Este anillo se desentorna y se saca. No es parte del volumen del suelo. La única función que tiene el anillo es guiar al martillo mientras yo voy compactando los golpes que están cerca al perímetro, ¿no? Esa es la única función del anillo. Claro, pero acá hay algo escondido. Esta es la placa, este es el molde propiamente dicho y este es el anillo. Este es el anillo. Y este tiene su sistema de tornillitos y acá tiene su mariposita, ¿no? Su mariposita y su mariposita. ¿Listo? Acá, señores,
dentro del molde, es decir, acá dentro, ahí dentro, va un disco de metal. Un disco de metal, de más o menos 7 centímetros, 6 centímetros. Ustedes ya han hecho práctica CBR, ya han conocido al disco, ¿no? El disco espaciador se llama. Es decir, que el volumen neto de suelo en el molde vendría a ser esto, ¿no? Ese vendría a ser el volumen neto. A la altura del molde hay que restarle la altura del disco espaciador, ¿no? Para obtener el volumen neto del molde. ¿Acá? Entonces, esto se hace durante el proceso de compactación, se coloca el disco espaciador, las 5 capas que nos indican, y en el primer molde 10, en el segundo 25, y en el último 55 golpes, 3 moldes. Una vez que ustedes han compactado este suelo, ya lo han enrasado, este moldecito separamos con las mariposas y se nos va a separar el molde de la placa. Y le vamos a dar la vuelta al molde. Nos vamos a quedar con la placa, el molde, con su tornillito, su mariposita. Pero nos va a quedar el disco espaciador acá arriba y el suelo acá abajo, ¿no? Eso han hecho ustedes en laboratorio. ¿Han volteado el molde? Sí. ¿Ah? Bueno, tenían que voltearlo el molde. ¿Por qué? Porque luego ustedes van a retirar el disco espaciador. Lo van a retirar y les va a quedar de esta manera. Un espacio. ¿Y para qué les queda el espacio? Para colocar las pesas. Para el proceso de saturación. ¿Listo? Entonces, hasta acá. Para un ratito la parte del ensayo y vamos a los cálculos. Vamos a los cálculos. Si no han volteado el molde, están haciendo mal el ensayo. Pues. Entonces, veamos. Diámetro interior promedio del molde sin el anillo. Es decir, que estoy midiendo los diámetros netos del molde. Altura promedio del molde calibrado sin anillo. Peso del molde calibrado sin anillo y sin disco espaciador. Altura del disco espaciador. Por lo tanto, la altura neta del molde, ¿cuánto será? La altura neta del molde será la altura promedio del molde calibrado sin anillo menos la altura del disco espaciador para obtener la altura neta de suelo en el molde. Como ya tengo esta altura neta, tengo el diámetro, puedo obtener el volumen, acá tengo el volumen total del molde calibrado sin anillo, sin disco espaciador. También puedo obtener el volumen del disco espaciador y puedo obtener finalmente el volumen neto del molde calibrado sin anillo. ¿Ok? 2147. Lo que dice la norma es que tu volumen tiene que estar con el disco espaciador entre 2149 y 2099. Si estás dentro, cumple. Si no estás dentro, si este valor no está dentro de este rango, su molde o su molde no cumple o su disco espaciador no cumple. ¿Estamos? Listo. Entonces, el primer molde tiene, por lo tanto, peso del molde más el suelo húmedo, sin anillo, sin disco espaciador, ya le dimos la vuelta, 12.766. Peso del suelo húmedo, es decir, que le descontamos, ¿qué? Le descontamos el peso del molde. 12.766 menos el peso del molde sin anillos, sin disco espaciador, 8.366, obtenemos los 4.400 gramos. Como ya tenemos entonces el peso del suelo en el molde y también por otro lado tenemos el volumen neto del molde, este volumen neto del molde será 4.400 entre 2.147 y eso nos da una densidad húmeda de 2.05, ¿no? Del suelo dentro del molde compactado en 5 capas, 12 golpes. Listo. Seguimos. El siguiente molde lo preparo de manera similar, solamente que ahora tiene 26 golpes. Igualmente, los pesos, los volúmenes, y obtengo la densidad. 2.25, la húmeda.
El último molde lo preparo ya no ni a 12 ni a 26 golpes, sino a 55 golpes por capa, 5 capas. Igual tengo los pesos en el molde, los volúmenes, las alturas, y obtengo que la densidad húmeda es 2.34. ¿Qué puedo observar ahí? Mientras más golpes de compactación tenga, ¿incrementa la densidad húmeda del molde? Sí, ¿no? Sí, porque lo compacto más. Vean, a 55 golpes, la densidad húmeda es 2.34. Y a 5 golpes por capa, la densidad húmeda es 2.05. ¿Ok? Ingeniero, ¿y qué martillo utilizo para el CBR? Si han hecho Proctor estándar, utilizarán para el CBR el martillo del Proctor estándar. Si han hecho el Proctor en Proctor modificado, trabajarán en CBR con el martillo de Proctor modificado. ¿Ya? Depende del Proctor que provenga ese material. Listo. Como ya tenemos la densidad húmeda de cada molde, voy a obtener la humedad del material en cada molde. Y le resto esa humedad y voy a obtener la densidad seca, ¿no? Que es lo mismo que en Proctor. Entonces, como más bien en Proctor, ustedes llenaban el molde, pesaban y después el material lo sacaban, ¿no? Y obtenían la humedad del corazón del molde. Pero en este caso no destruimos la muestra porque le falta saturación y penetración. Por lo tanto, de la bandeja donde hemos trabajado el material llenando al molde, de ese suelo que me queda como excedente en bandeja, a ese material yo le obtengo el porcentaje de humedad. Ya no destruyen al molde. Listo. Entonces, como le sacamos humedad, eso lo saben hacer ustedes, peso del recipiente, peso del material húmedo, peso del material seco, y por diferencias de peso obtienen el porcentaje o el contenido de humedad en cada molde. El primer molde tenía 11.9 de humedad, 11.7 de humedad el segundo molde, y el tercer molde 11.6. Ingeniero, pero ¿y con qué humedad mezclo el CBR? Les recuerdo que ustedes han hecho primero Proctor. Ese contenido de humedad óptimo que le sale en Proctor, esa misma cantidad de agua la tienen que trabajar en CBR. Es decir, que el material en CBR va húmedo, pero ¿a qué humedad? A la misma humedad que ustedes han calculado y han determinado en el Proctor. ¿Ya? Es decir, que la humedad es un input para hacer CBR. Por eso previamente sí o sí han debido hacer el ensayo de Proctor, ya sea estándar o modificado. ¿Ya? Pero en este caso, si nos está pidiendo, bueno, Proctor o estándar o modificado. No se olviden, siempre el Proctor, como es para CBR, siempre en método C. Así haya clasificado el material para método A o B. Si es Proctor para CBR, método C. Listo. Como ya tengo el porcentaje de humedad, determino la densidad seca y puedo determinar el peso unitario seco. Ahora comparemos. El peso unitario seco del primer molde, que tuvo 12 golpes, ha alcanzado 18 kilonewtons por metro cúbico. 5 capas, ¿no? El segundo molde, también 5 capas, pero ahora ha tenido 26 golpes por capa. Vean, 19.8. Y el tercer molde, que ha alcanzado 5 capas, 55 golpes, 20.5. Se mantiene la ley, ¿no? En términos de densidad seca. A mayor compactación tiene el material, mayor densidad o peso unitario seco, ¿no? En este caso. Ahí yo puedo comprobar si está bien hecho o mal hecho mi Proctor, ¿no? No podría yo encontrar un material que tiene menos golpes y es más denso que el que tuvo más golpes, si la muestra es la misma. No podría, ¿no? Algo me he equivocado, o he contado mal el número de golpes, o capaz he tenido error en el agua, algo ha pasado. Listo. Una vez, señores, que su material ya está preparado, le han sacado el anillo, le sacan el disco espaciador, se le colocan estas pesas. ¿Qué son estas pesas? Son pesas que van a estar durante el proceso de saturación y penetración. Y lo colocan, vean, en un depósito donde tenga agua. Todo el material tiene que estar bajo agua. ¿Ya? Se suele poner tanto arriba y abajo, se suele poner papel filtro cortado en círculo, en la cara superior, abajo de las pesas y obviamente en la parte inferior. Porque hay algunos materiales que son finos y para que no haya pérdida de finos durante el proceso de saturación, el papel filtro ayuda. ¿Ya? Adelante. Ahora, ¿cuántos días debe saturar el material?
la norma dice mínimo 4 días. Mínimo 4 días. Ingeniero, ¿y por qué saturamos? La norma dice, vas a ensayar en estado saturado cuando tú presumas de que esa capa que estás estudiando en el servicio, en algún momento durante sus 20 años, esté saturada. Si tú presumes de que la capa que estás estudiando en CBR, en sus 20, 25, 30 años de periodo de análisis o de diseño, nunca va a estar saturado, puedes obviar la saturación. Entonces, eso lo decide el diseñador. ¿Listo? Ahora, Arequipa pues tiene sus épocas de lluvia, ¿no? Y hay épocas donde se satura el suelo, ¿ok? Entonces, en Arequipa se ensaya normalmente saturado. Lugares donde ustedes sepan pues que nunca va a caer una gota, bueno, háganlo, ¿no? Pero hasta en el Sahara llueve, ¿no? Y llueve fuerte. Sí. Una consulta, ¿cuál sería el tiempo óptimo? Me refiero al tiempo de años que han transcurrido. Por ejemplo, en una locación que no llovió hace 100 años, pero anteriormente sí existía el nivel freático. Bueno, ¿Hay nivel freático? Claro. Ah, bueno. El detalle es, al momento de diseñar, teniendo el conocimiento de que anteriormente sí existía la presencia de agua, ¿cuánto sería el tiempo que usted podría tomar o recomendar en el curso de años para poder diseñar, si diseñarlo con agua, con nivel freático o sin nivel freático? Ya. Yo no me guío tanto en los años. Si sé que en algún momento de su vida se va a estar saturado, lo meto a saturación. Ahora, desde el punto de vista de resultados, un CBR es más bajo cuando ha pasado el proceso de saturación. Y si tu CBR es más bajo, estás diciendo que tu capa es menos resistente. Por lo tanto, lo que necesitas tú ahí arriba va a ser un poquito más grande, bajo ese criterio. Saturar implica reducir valor CBR y estarías yendo por el lado de la seguridad, porque te va a requerir más espesor. ¿Ok? No me baso tanto en el número de años, sino simplemente en el número frío. Si es saturado va a ser menor y va a requerir un poquito más de espesor de pavimento. Amén, están yendo por el lado de la seguridad, ¿no? Ok. ¿Cuántas pesas van? Van 2 pesas. Una pesa en formas de aro, de dona, y otra pesa en forma de Pac-Man, como esta. ¿Ya? Siempre van 2 pesas. La norma dice, pondrás el número de pesas equivalente a la sobrecarga de pavimento que estás estudiando como material en esta capa. Es decir, si este material es base granular, tengo que poner el equivalente en peso, en pesas de metal, de la carpeta asfáltica. Si tu capa que estás estudiando es su base granular, tendrás que poner en equivalente en peso de las capas que están encima, la base granular y la carpeta asfáltica. Si tu material es de subrasante, tendrás que poner el equivalente en peso de lo que fuera su base, carpeta. ¿Ok? En vez de carpeta puede ser losa de concreto también, o pavimento de adoquín. Se calcula ese peso equivalente. La norma no dice cómo calcular el peso equivalente, no lo dice. ¿Ok? Pero para eso los invito a que revisen esta tesis. Acá con esta señorita que ya es ingeniera ahora, bueno, ya hace tiempo, había pues esa pregunta, ¿no? ¿Cuántos kilos les ponemos de pesas para simular distintos espesores, ¿no? Entonces empezamos a hacer, bueno, la tesista empezó a hacer ensayos con distintas configuraciones de carga. Y mientras más pesas uno coloca durante el proceso de saturación, el valor CBR va a ser más alto. O sea, es influyente la cantidad de pesas que uno coloca. ¿Cuánto es la variación? Revisen esa tesis. ¿Listo? La norma no lo dice. Simplemente colocarás un peso equivalente. No dice cómo ni cuánto. Y esta tesis nos ayuda un poquito. Listo. Adicionalmente, señores, que sumergirlo en agua por 4 días, le vamos a colocar nosotros al molde. Este molde ahorita está bajo agua, ¿no? Está bajo agua el molde. Y le colocamos este trípode. ¿Ya han conocido el trípode en el laboratorio? Sí. Y en ese trípode, bueno, aquí están las pesas, como pueden ver, acá va una base de bronce perforada y viene este vástago. Y en este vástago del trípode se coloca este relojito. Este relojito, si es que el suelo se expande, se hincha, el relojito sube, ¿no?
el pin va a subir y nos va a leer. Si el suelo se contrae, el relojito, su pin va a bajar, ¿no? Y nos va a dar lectura, pero en sentido inverso, ¿no? Entonces, durante el proceso de saturación, también podemos medir la expansión del espécimen. Tanto el de 10 golpes, 25 golpes y 55 golpes, ¿no? Dependiendo de la configuración de norma que estemos utilizando. ¿Ok? Genial. ¿Y por qué el reloj? ¿Por qué usamos el trípode? Porque pongan el reloj bajo el agua. Una semana nos dura ese reloj que se malogró, se oxidó. Por eso lleva el trípode. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a medir ahora matemáticamente es la expansión. Entonces, venimos acá y vemos la expansión. ¿Qué especímenes se nos ha ido expansión? Ya vimos el espécimen 2, el espécimen 4 y el espécimen 6. Entonces, acá empieza. Vean, acá ha empezado el ensayo de expansión. Ha empezado el 10. Acá tenemos un día, 2 días, 3 días y 4 días, ¿no? Bueno, nosotros le ponemos fecha y hora. Entonces, acá tenemos el relojito, vean. El relojito, el primer día, no lo hemos puesto en 0. Su 0 ha sido 0.26. El segundo día ha marcado 1.96. 1.96. El tercer día, el segundo día 2.58. ¿Ok? Y el tercer día y el cuarto día. ¿Listo? Un ratito, por favor. Ok, entonces, calculemos la expansión. ¿Cuántos milímetros ha expandido el primer día? Como mi 0 ha sido 0.26, será 1.96 menos 1.26, ¿no? Pero 1.96 menos 0.26. Esa es la expansión en milímetros del primer día. La acumulada al segundo día, la acumulada al tercer día y la acumulada al cuarto día. ¿Cuántos milímetros ha expandido este primer molde? 2.88 milímetros, ¿no? Y vamos a calcular el porcentaje de expansión. El porcentaje de expansión es la expansión que ha tenido en milímetros con respecto a la altura inicial del molde. ¿Cuánto es la altura inicial? La altura inicial, vamos a poner acá, vendría a ser, la altura inicial en el primer espécimen era la altura promedio del molde calibrado sin anillo. Era esta altura, menos la altura del disco espaciador, 61.68, menos estos dos. ¿No? Porque esa va a ser la altura neta de nuestro espécimen de suelo. ¿Listo? Entonces acá tengo el numerito. Y le voy a poner F4, ¿por qué? Porque es la misma altura, el del mismo molde. Entonces le doy F4 acá porque esta se va a repetir. Listo, entonces vendría a ser acá este cálculo y este cálculo. 2.4%. ¿Cuánto expandió nuestro molde entonces? A los 4 días, 2.4% con respecto a la altura inicial del molde. ¿Y para qué nos interesa saber eso? Porque hay suelos expansivos, ¿no? ¿Cuándo se dice que un suelo es expansivo? Según la norma aeroportuaria, vean, tu suelo es expansivo bajo si es que tu porcentaje de expansión está de 3 a 5, medio y alto. Nosotros 2 punto y pico por ciento, ¿no? Menos de 3. Menos de 3. Entonces, nuestra expansión es prácticamente menos que baja. Se podría decir que es insignificante. ¿Listo? Cuando tenemos expansiones bajas, ¿qué recomendaciones nos da la norma? La de aeropuertos nos dice compactas. Compactas. Pero si estás llegando a 5, porque acá lo separa entre low y high, entre 3 y 5, acá te dice, bueno, si estás llegando a high, utiliza cal o utiliza cemento. Y te recomiendo una profundidad mínima. Cuando estás en medio, también te dice utiliza cemento cal,
pero acá ya te incrementa la profundidad, como pueden ver. Y si tienen alto, utiliza cemento o cal a esta profundidad, o ya ponte a pensar, acá te dice, ponte a pensar a reemplazar el suelo, ¿ok? U otras alternativas adicionales. ¿Listo? Entonces, no es bonito que tengamos suelos expansivos. ¿Qué suelos son expansivos? Algunos tipos de arcillas, ¿no? Los que tienen hilita, caulinita, montmorilonita son las más perjudiciales, llamémosle. ¿Listo? Perfecto. Entonces, tenemos la expansión del primer molde. Los 3 moldes van a expansión, ¿eh? Acá tenemos al segundo molde. El segundo molde, vamos a calcular su porcentaje. Su altura vendría a ser, por lo tanto, ¿dónde estás? Altura, acá está, esto entre la altura del disco espaciador, que vendría a ser esto. Y le doy F4 a esta y F4 a esta y cierro. Y acá igualmente esto es igual a esto entre esto. Oh, algo me equivoqué. 169 menos este. Menos este. F4 y F4. Vean, notemos algo. Este es el porcentaje de expansión del molde a 12 golpes. A 12 golpes. Este a 25 golpes. O 26, no me acuerdo la norma, lo que dice la norma. Y acá está a 55 golpes. ¿Qué pasa con la expansión mientras más denso es el material? ¿Baja o sube? ¿Ah? Baja, ¿no? La expansión a 10 golpes, a 12 golpes fue de 2.4% y a 55 golpes fue de 1.8%. Entonces la compactación ayuda a la expansión, sí, pero para el caso donde tengo baja expansión, ¿no? Si tengo alta expansión, ya tengo que colocar o cemento o cal o reemplazar. Listo. Una vez que nuestro material, nuestras probetitas o nuestros moldes han salido de la expansión después de 4 días. Ya es que me olvide. ¿Cuánto, por lo tanto, es el tiempo mínimo para el ensayo CBR? 4 más los tiempos de secado, 5 días, ¿no? Sí, el tiempo mínimo sería 5 días. Entonces, ¿qué pasa si ustedes contratan un servicio y le dicen, necesito ensayo CBR? ¿En cuánto tiempo me lo sacas? En enero, saturando. En 2 días se lo saca. ¿Estarán haciendo el ensayo bajo norma? No, pues no, porque mínimo son 4 días para saturar. Mínimo. ¿Ya? Unos pueden decir, sí, pero el suelo es arenoso, la saturación es la misma a 2 días que a 4 días. Es posible, pero, para eso está una norma de ensayo para cumplirla, ¿no? Los laboratorios que van acreditando, justamente acreditan esos procesos. No pueden obviarse procesos, no pueden saltarse procesos, ni pueden hacer cosas que están fuera de lo que está escrito en la norma. ¿Ya? Eso se llama estandarización. ¿Listo? Ok. Sigamos. Ahora la penetración. Una vez que sale nuestro moldecito, le sacamos el trípode, le sacamos el reloj y los llevamos a una prensa, como la que están viendo acá. ¿Ya han trabajado con la prensa también en el laboratorio? Perfecto. ¿Qué hace esta prensa? Es una prensa que tiene un pistón. Este pistón, que ustedes ven por acá, si va a una sección, acá todavía están las pesas. Todavía están las pesas. Y acá está el suelo, ¿no? Este es el suelo. Estas pesas, por algo, tienen forma de dona y forma de pasma, porque en el centro siempre dejan un camino libre. ¿Para que penetre quién? Este pistón de metal. Este pistón de metal va a penetrar en el suelo. Este pistón, al penetrar, va a medir una fuerza a través de este anillo de carga. En anillo de carga también lo han hecho ustedes, en anillo de carga, ¿no? Anillo de carga. Entonces, este pistón va a penetrar y va a decir,
Mientras yo te voy penetrando, ¿cuánta fuerza necesito para penetrarte? Le dice al suelo. Y nos va midiendo la fuerza. Y a la vez, este relojito que ven acá, este relojito amarillito, mide, mientras te estoy penetrando, cuántos milímetros te voy penetrando. Y a la vez, cuánta fuerza te voy aplicando. ¿Okay? ¿Qué medimos, por lo tanto, en el ensayo de penetración CBR? Medimos la fuerza requerida para ser penetrado y la deformación del pistón mientras está penetrando. ¿Listo? Eso es lo que medimos. Acá está el primer molde de 12 golpes. Terminaré la parte de penetración, seguiré con el molde de 25 golpes y después con el molde de 55 golpes. ¿Listo? Perfecto. Ingeniero, ¿y por qué pongo las pesas en esta etapa del ensayo? ¿Por qué no las saco? Porque, y si tienen tiempito, lo hacen en el laboratorio. Acá está el molde, acá está el suelo. Cuando el pistón haga contacto y empiece a penetrar en el suelo, empieza a penetrar, si no tienen pesas, el suelo va a hacer esto. ¿Y qué están midiendo? Están midiendo la resistencia del corte en esta zona. Pero yo no quiero resistencia al corte en esa zona. Yo quiero la resistencia a la penetración a lo largo de toda la profundidad. Esto sería una falsa lectura, porque parte de la fuerza ya se está disipando en el suelo que se me va moviendo al costado. Por lo tanto, en el ensayo del CBR, cuando trabajen la penetración, siempre pongan las pesas. ¿Para qué? Para que cuando penetre el pistón, el suelo no pueda levantarse por acá. ¿Por qué? Porque van a ver estos contrapesos, ¿no? Y ya no se genere esto. ¿Se acuerdan que estudiamos en cimentaciones el modelo de falla de resistencia al corte, ¿no? De parte del suelo fallaba hacia el costado, ¿no? Se levantaba. Bueno, eso pasa así, si es que trabajan sin pesas. Por eso se trabaja siempre con las pesas. ¿Listo? Ok, sigamos. Sigamos acá. Entonces vamos a trabajar el primer molde, vean. El primer molde lo coloco en la prensa y me dice la norma, tú tienes que medir la fuerza en estos puntos de penetración. Es decir, cuando el reloj marque 0.025 pulgadas, tú tienes que leer la fuerza. Es decir, cuando el pistón penetró 0.025 pulgadas, ¿cuánto es la fuerza que reportó el suelo? 9.1. Ya, voy a hablar en términos de penetración en milímetros, ¿ya? Cuando penetró 1.27 milímetros, ¿cuánto fue la resistencia que reportó el suelo? ¿Cuánto? 30.5. Cuando el pistón penetró 1.91 milímetros, ¿cuánto fue la fuerza? Y así voy a marcar cada punto de penetración con su respectiva fuerza. ¿A qué velocidad trabaja la norma? ¿O a qué velocidad trabaja la prensa? La prensa trabaja a 1.27 milímetros por minuto. Es decir, que ustedes tienen que, antes de utilizar su prensa manual, que es la que tienen en el laboratorio, hay otra prensa que está donde el triaxial, pero esa no la utilizamos mucho para CBR, para cuidar a la prensa. Por eso ustedes aprenden haciendo en la prensa manual. Esa prensa manual, ¿a qué velocidad debe hacer penetrar al pistón? ¿A qué velocidad? 1.27 milímetros por minuto. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya tengo acá al primer molde. La fuerza que he reportado. Termino de penetrar, saco al molde. Ya no me sirve ese molde. Ya lo puedo desechar. Traigo al segundo molde. Lo hago penetrar a las mismas penetraciones, a las mismas deformaciones. Y traigo al tercer molde. ¿Listo? Tengo los tres moldes que he penetrado. Amén. Ya no me interesa el suelo. ¿Qué voy a plotear? Vean, señores. Voy a plotear penetración en milímetros, en X, y voy a plotear la fuerza requerida para ser penetrado el suelo. Eso es esta primera gráfica, vean. Esta es esta primera gráfica. Esta es la primera gráfica a 12 golpes. ¿Ven los puntitos? Acá tengo penetración en X y en Y tengo la carga. Entonces veo
Esta es una línea con los puntos están unidos con línea, no es una línea de tendencia, ¿ya? Es simplemente esto. He ploteado lo que está seleccionado. En X penetración y en Y carga. Para el molde de 12 golpes. ¿Qué me dice la norma de ensayo? La norma de ensayo me dice, esto voy a moverlo, ¿ya? Voy a mover esto. Voy a mover la línea roja. Ahorita les explico qué hace la línea roja, ¿ya? Ya. La norma de ensayo me dice, tú en el ensayo CBR normalmente vas a reconocer 3 zonas. La zona inicial, que son los 3, 4 primeros puntos. La zona media, que son los 4 o 5 puntos que siguen. Y el resto te genera una curva. El resto de puntos. Normalmente vas a reconocer esas 3 zonas. La zona inicial, la zona media y la zona ya curva. El material ya no es lineal, su deformación ya no es lineal, sino es no lineal. ¿Listo? ¿Qué dice la norma de ensayo? La norma de ensayo dice, si es que tu gráfica CBR te genera una inflexión en el inicio, es decir, te genera una curvita, esta curvita es como esta, o te genera una curvita como esta. Si te genera curvita, tienes que hacer una corrección gráfica. ¿Ya? Repito, si en los primeros puntos la línea, la tendencia de la penetración, la carga, penetración carga, te genera una curva, tienes que hacer una corrección gráfica. Y tienes que reportar los valores corregidos. Si es que los puntos no te generan una curva, es decir, por ejemplo, si nuestra gráfica nos hubiera salido así, así, prácticamente una línea en su primer tramo y segundo tramo, no corregimos. Pero en este caso tenemos inflexión, ¿sí? Corregimos. Voy a hacer el caso si es que no hubiera corrección. ¿Ya? Si es que no hubiera corrección. La norma te dice, vas a reportar a 0.1 pulgadas de penetración y a 0.2 pulgadas de penetración, que esto es lo mismo a decir 2.54 milímetros y 5.08 milímetros. Listo. ¿Cuánto es el valor de la carga? Este es el valor de la carga. Entonces fácil. 2.54. ¿Cuánto acá? 2, esto es 4, 3 está por acá, ¿no? 2.5, 2.54. Lo voy a hacer al ojo, tal como ustedes lo harían en su papelito milimetrado. Vengo para acá y vengo para acá. ¿Cuánto sería la penetración a 2.54 milímetros? Un poquito más de 100, ¿no? 101 vamos a poner ya. 102, para nadie. 102 unidades, kilogramos fuerza. Entonces carga kilogramos fuerza. Y luego me dice, vas a encontrar la penetración a 5.08. 5.08, un poquito más que esto. Vengo para acá, corto la línea y vengo para acá, ¿no? 100, 110, 210, 220 aprox, ¿no? 220. 220 kilogramos por hora. Si es que fuera lineal esto, no hay corrección, los valores que reportaría serían estos, del molde de 12 golpes. Pero ahora voy a calcular el numerito con la corrección. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay inflexión, pues. Hay inflexión acá abajo. Si no hay inflexión, me quedo con esto. Entonces, yo voy a decir algo. Voy a trazar una línea tangente del tramo 2 de la curva hasta que cruce al eje X. Esa línea es un método gráfico. Ustedes dibujarán en su hoja milimetrada sus puntitos y trazarán una tangente. Eso lo hacen ustedes de manera gráfica. ¿Cómo lo hago yo en Excel? En Excel yo a esta línea roja le doy 4 coordenadas. Esas 4 coordenadas para que me dé una tangente. ¿Ya? Entonces, digo acá, la parte baja. Estas son las coordenadas de la parte baja de la línea y estas son las coordenadas de la parte alta de la línea. Entonces le voy a poner en 0.5.
Vean, entonces ya empiezo a dibujar, ¿no? Las coordenadas de la parte alta, la voy a bajar un poquito a 150, la voy a bajar. 150, esta la acerco a 3.5, ya más o menos está por ahí. Arriba la voy a poner el 0.6, 0.7. Esta la voy a reducir de 3.5 a 3.4, ¿ya? Pero vean si es que, vean esta línea, vean esta tangente que he hecho. Esta línea tangente, si yo la sigo, está por ahí, ¿no? Está pasando, esta la voy a pegar un poquito, ¿ya? Tengo que tener la tangencia en esa línea. La verdad es que no me gusta mucho, le voy a poner 3.5. Ahí me gusta un poquito más esta. 0.6, ya mucho, ¿no? 0.65, poquito, 0.66, 0.67, 0.68, 0.7, ¿no? 0.7 se como un poquito, 0.71, a ver. 0.72. Si se dan cuenta, no es un número exacto acá, la corrección depende de la persona que esté corrigiendo, ¿ya? Pero, pues no, acá no será 0.5, ¿no? Vean 0.5 cómo se mueve, ¿no? ¿Listo? Como les digo, es un método gráfico. Listo, ahí va a quedar. Entonces, este numerito, esta coordenada, este numerito es, según esto, 0.7. Tiene coordenadas 0.70 y la de acá arriba tiene 3.5, 150. ¿Ya? Perfecto, 0.7. Entonces, digo yo necesito la penetración a 2.54, ¿sí? 2.54. Pero como tengo valor de corrección, me corro todo hacia el lado derecho con corrección. 2.54 más 0.7, por favor, es 3.24, ¿no? Entonces cuento. 2, 3, 3.5, 3.24 más o menos está por acá. Y corto la línea azul y vengo para acá. ¿Cuánto será el valor corregido? Más o menos, esta sería la carga corregida en kilogramos fuerza y será 145 aprox, ¿no? 145. 145. ¿Para qué penetración? 2.54, pero corregida por 0.7, porque tengo inflexión. Y para el siguiente, 5.08 más 0.7, ¿cuánto es? 5.78. Entonces, 5, 5.5, 5.78, más o menos por acá. Usted ya lo hace bonito en soja milimetrada. Corto acá y vengo acá. Aprox 240. 240. ¿Cuál es el valor que se va a los cálculos? Como hemos tenido inflexión, el valor para los cálculos será este. Si no hubiéramos tenido inflexión, es una recta la línea azul, nos vamos con estos. ¿Ya? Nos vamos con estos. Ahora, como yo no puedo, o sea, yo necesito que el Excel me haga la chamba, porque si yo me gasto corrigiendo en Excel CBR por CBR, me demora un montón, ¿no? Entonces, yo le he encontrado una forma de poder obtener los valores corregidos. ¿Ya? Eso lo pueden encontrar en internet también, o en distintos laboratorios. He visto laboratorios que generan la curva de trabajo, o sea, la curva de tendencia de esta distribución de puntos, ¿ya? Y luego le sacan la derivada al primer tramo. Normalmente, si tienes inflexión, va a ser una ecuación cuadrática. Si le sacas la derivada, será una ecuación lineal. Y trabajan con esa ecuación lineal. ¿Qué problema me ha dado trabajar con ese método? Que a veces la corrección a lineal, la derivada lineal, hace de que tenga valores negativos. Y no puedo tener valores negativos. ¿Listo? Hay ese problema. ¿Qué he hecho yo? Yo le he dicho al Excel, mira, plotéame en esta curva que es igualita, la de 12 golpes, plotéame los puntos, solo los puntos, no los unas con líneas.
Plotéame los puntos. Y genérame la curva de tendencia. La curva de tendencia es esta línea azul punteada. Y la curva de tendencia está en función de Y y X. En este caso, Y y Q. Acá tengo que buscar la curva que mejor se acomode, ¿no? Puede ser a la cuarta, al Q o al cuadrado. Como yo quiera. Entonces, yo le digo al Excel, bueno, teniendo esta ecuación, para un X, primero, ¿va a haber corrección? Sí, va a haber corrección. Entonces, para un X, en este caso va a ser 0.7, ¿no? Es el valor de corrección en X que hemos visto. Esta coordenada, ¿no? Esto era 0.7, ¿no? Entonces yo le digo al Excel, mira, es 2.54, pero con corrección 0.7 te conviertes a 3.24 en X. Y para 0.2 pulgadas eres 5.08, pero más 0.7, 5.78. Entonces le digo al Excel, en esta ecuación, dame el valor Y, pero para X, 2.24, y me va a dar este número. Y ahora dame para un X 5.78 y me da este número. ¿Qué tengo que haber ingresado primero? La ecuación. Acá está la ecuación. Si ven las constantes de la ecuación, yo esas sí las tengo que precargar, ¿no? Entonces puedo encontrar cualquier X, Y, si ya tengo la ecuación. ¿Se entiende? Listo. Entonces, ¿cuánto me sale la carga corregida para 3.24, que es 0.1 pulgadas? Me sale 135.8. Entonces, acá voy a poner Excel, carga corregida, Excel, acá me sale 135.8. Y en la segunda me sale 235.6. ¿Listo? Ese es con el método trabajando con la ecuación. ¿Es aproximada? Sí. Sí es aproximada, es la verdad. No es exacto. Pero también el método gráfico no es exacto. ¿Sí o no? Entonces, los valores van por ahí, ¿no? 145, 135, ¿no? Sería loco si declaro 102. Estaría loco si declaro pues 200, ¿no? Porque sale muy alejado, ¿no? Muy alejado. Entonces, los valores tienen que estar ahí bailando juntos. Listo. Entonces, vean, aquí está la corrección de 12 golpes. La corrección del molde de 26 golpes. ¿Necesita corrección ese molde? Señorita, ¿necesita corrección? Sí, porque hay una inflexión, ¿no? En el inicio. Este necesita corrección también, ¿no? Entonces vean, aquí estoy obteniendo las cargas corregidas. Voy a trabajar con el molde de 12 golpes. Regreso acá y acá van a encontrar corrección. ¿Qué es la corrección? Luego de haber ploteado la penetración en milímetros y la carga, voy a, de la gráfica, regreso el numerito corregido, 135.8 y 235.6, que está acá. La norma de ensayo me dice, solamente vas a corregir las cargas a 0.1 pulgadas de penetración y a 0.2 pulgadas de penetración. Por eso, 0.1 pulgadas de penetración es 2.54 milímetros y por eso está su carga corregida. A 0.2 pulgadas de penetración, acá está su carga de ensayo y su carga corregida. Solo necesito esos dos. ¿Ya? Solo necesito esos dos. Y luego voy a calcular el porcentaje del CBR para cada penetración. ¿Cómo calculo el porcentaje del CBR de cada penetración? En este caso, el porcentaje de CBR, vamos a trabajar a la penetración 0.1 pulgadas. 0.1 pulgadas es igual al esfuerzo del material reportado para 0.1 pulgadas con respecto al esfuerzo del patrón, del material patrón, a 0.1 pulgadas. ¿Quién es el material patrón? Es piedra chancada. Imaginen que el molde está lleno de piedra chancada, bien compactadito, bien brilladito. Lo pongo a penetrar
esa carga para penetrar 0.1 pulgadas, ese numerito de carga tendría que ser el numerito patrón. Listo. Ingeniero, pero usted está penetrando, está determinando carga, ¿no? Bueno, conviértanla en esfuerzo. Por lo tanto, esto va a ser, sabiendo siempre que cualquier esfuerzo es igual a una carga sobre el área, una fuerza sobre el área, o en este caso carga, esto va a ser igual al esfuerzo, va a ser igual a la carga para 0.1 pulgadas, ¿listo? Sobre el área del pistón que está penetrando, ¿ya? El área del pistón. ¿Cuánto es el área del pistón? El pistón es de 5 centímetros. El pistón también ustedes lo tienen que medir con el vernier, ¿ya? Por norma es 5 centímetros. Si es 5 centímetros es 19.63 centímetros cuadrados, ¿ya? 19.63. Entonces, esto va a ser entre 19.63 centímetros cuadrados sobre ¿cuánto es el esfuerzo patrón para punto 1? Acá se los pongo, esfuerzo estándar, 6.9 megapascales. 6.9 megapascales. Entonces esta ecuación queda definida como, ¿cuánto es la carga corregida? 135.8 kilogramos fuerza sobre 19.63 centímetros cuadrados dividido 66.9 megapascales. Si lo tienen que reportar, bueno, lo reporta igual en unidades, les va a dar un número. Igual en unidades. ¿Cuánto les va a dar eso? Hagan números, señores. Gasten sus pilas, gasten sus calculadores. ¿Cuánto es? Por 100, ¿no? Porque es porcentaje. ¿Cuánto es, muchachos, del hoy, del mañana? Futuros ingenieros. Cuidado con sus unidades, ¿no? ¿Cuántos muchachos que han ido al Congreso? Cada vez los profes nos hacemos más viejitos y renegamos más. Ahora estoy renegando porque no puedo convertir en unidad rápidamente. 9.77 por 100. No. 0.09 y pico. Por 100. Ajá. Le está dando a mí. Vean, el CBR se reporta según norma en redondeo a 1%. Entonces, 10%. Sí, 10%. ¿Ya? 10%. ¿Qué significa ese 10%, señores? Significa que yo he compactado un molde de suelo a 12 golpes, he penetrado 0.1 pulgadas y esa resistencia que me está dando como esfuerzo ese suelo es solamente el 10% como si hubiera yo ensayado piedra chancada. ¿Me dejo entender? Si yo hubiera ensayado piedra chancada, ¿cuánto me hubiera salido ese verde? 100, ¿no? Porque es piedra chancada, con respecto al patrón que es piedra chancada, seguramente me debe salir 100. Porque es el esfuerzo de mi material con respecto al patrón. 10. Ahora trabajemos, por favor, el CBR, pero ahora a 0.2. A 0.2. Esto será a 0.2 y esto será a 0.2 pulgadas. Entonces, esto será a 0.2 pulgadas. El área sigue siendo la misma. ¿Cuánto es la resistencia del material, el esfuerzo del material patrón para ser penetrado? .2. 10.3. Entonces, acá sí tenemos que cambiar, ¿no?
10.3 megapascales, 10.3 megapascales, y acá la carga va a ser 235.6, ¿no? Y eso les debe dar 11%, ¿sí? 11%, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Que mi material para ser penetrado 0.2 pulgadas es equivalente al 11% de como si hubiera sido penetrada la piedra chancada. ¿Listo? Pero ojo, recuerden, ¿eh? Este es el primer molde, el de 12 golpes. El molde de 25 golpes está acá. Vean, el molde de 25 golpes, como carga corregida, ha dado esto para 0.1 pulgadas de penetración, 219.5 y 389.1 para penetración 0.2 pulgadas, corregida, ¿no? Ya jugando con la corrección, el método gráfico, como viste hace ratito. Trabajando esta ecuación, el esfuerzo patrón sigue siendo 6.9 para 0.1 pulgadas y me sale 16% de CBR. Y para 0.2 pulgadas, con el patrón 10.3, con la carga corregida 389.1, me sale 19 de CBR. ¿Qué puedo notar? Vean, para 0.1 pulgadas de penetración, a 12 golpes, 10% CBR. Para las mismas 0.1 pulgadas de penetración, pero con 25 golpes por capa, 16 de CBR. Se está haciendo más fuerte el material, pero porque obviamente el segundo molde es un poquito más compactado que el primer golpe, ¿no? Que el primer molde, perdón. ¿No? Veamos cómo sale el tercero. El tercero también traigo su carga corregida y vean, ha alcanzado 25% para 0.1 pulgadas de penetración y 28% para 0.2 pulgadas de penetración. Y se hace un poco más fuerte, más alto ese CBR, ¿no? Porque el molde está más compactado, obviamente. ¿Listo? Perfecto. Pero acá no cae el ensayo. Seguimos. Normalmente se presenta esta tabla resumen, vean. Este es he vuelto a copiar las gráficas y las he puesto. Del primer molde de 12 golpes, el segundo molde de 26 golpes y el tercer molde de 55 golpes. He copiado la gráfica, ¿ya? He traído la gráfica, he copiado la línea de corrección para que el que revise el informe de ensayo sepa pues de que ha habido corrección, ¿no? Y también pueda calcular, jalo los resultados, de la tabla de arriba jalo los resultados resumen. El CBR a 2.54 milímetros o 0.1 pulgadas de penetración me salió 10 en el molde de 2. A 0.2, 11. En el molde de 26 me salió el CBR a 0.1, 16 y 19 a 0.2. Y 25 a 55 golpes, 0.1 pulgadas de penetración y a 0.2, 28. Ese es el resumen. Perfecto. Hasta ahí andamos bien con el ensayo. Finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Pongo resultados de compactación. Acá llamo al proctor que hice para este ensayo. Método de compactación. Esta es mi ayuda a memoria, ¿no? ¿Qué proctor hice? Hice proctor modificado. ¿Cuánto te salió el peso unitario seco máximo de ese proctor? Pon 19,9. ¿Cuánto te salió el... y ahora le voy a calcular el 95% del peso unitario máximo. Le saco el 95% de 19,9. 18,9. Óptimo contenido de humedad, según el proctor modificado que le hice, me salió 11.6. ¿Listo? Ahora traigo mis datos, resumen de resultados del CBR, que pongo acá. ¿Cómo he ensayado mis especímenes saturados? También me lo pongo para acordarme, ¿no? Para acordarme. Ingeniero, si hubiera ensayado penetración con los especímenes no saturados,
seguramente las cargas de penetración han debido ser un poco más altas, porque el material no está saturado. ¿Ahora me entienden cuál es la diferencia entre saturado y no saturado? Y si tenía cargas más altas de penetración, seguro mi porcentaje CBR era un poquito más alto para todos los moldes, ¿no? ¿Listo? Por eso penetración la calculo con espécimen saturado. ¿Ya? En Arequipa, pues sí, se llegan a saturar los suelos, ¿no? Más cuando llueve fuerte y no solamente eso, ¿no? Recuerden que la capa va a estar expuesta y como no hacemos mucho mantenimiento, siempre hay por ahí bachecitos, nunca, casi no hacemos tratamiento de fisuras. Por ahí puede entrar el agua, ¿no? Entonces se va malogrando la capa por adentro y no solamente la capa cercana al bache, sino ya todo lo que está alrededor, ¿no? Entonces se me genera un problema generalizado. Por eso normalmente yo para la ciudad sí trabajo con especímenes saturados, ¿ya? Bueno, resumen. Los especímenes, número de golpes. Tengo un espécimen de 12, otro de 26 y otro de 55. ¿Sí? Son los tres especímenes que hemos ensayado. En valor saturado. ¿Cuánto salió el CBR a 0.1 pulgadas? Para el espécimen de 12, 10. Para el espécimen de 26, 16. Y para el espécimen de 55, 25. En penetración 0.1. En penetración 0.2, 11, 19 y 28. Listo, a ver, entonces, acá tengo los valores resumen, ¿listo? ¿Qué más he traído como resumen? El peso unitario de cada molde, pero del ensayo CBR. En el primer molde me salió 18, 19.8 y 20.5 como peso unitario seco. ¿Cuánto me salió el contenido de humedad de cada molde del ensayo CBR? 11.9, 11.7, 11.6. Acá yo puedo hacer una comparación. ¿Cuál es el molde? ¿Cuántos golpes se hacen Proctor? 56, ¿no? 56. Y con 56 yo alcancé esto. Acá yo hice con 55, porque estoy en norma MTC. En norma NTP 56. Ahí conversaríamos un poquito mejor. Pero bueno, acá alcancé esto. Vean, deberían ser iguales, y si varían, deberían variar por poco, por 1 por 1, ¿no? Por 1, si estoy hablando en kilómetros metro cúbico, ¿no? Entonces, conversan un poquito. Yo observaría este informe de ensayo si este me sale 18, por ejemplo, y este me sale 20. O has hecho mal el Proctor, o has hecho mal el CBR. ¿Por qué? Porque el material ha sido la misma granulometría con la corrección tamizando, ¿no? El mismo número de golpes, la misma cantidad de agua, porque la misma cantidad de agua que es utilizada para hacer los moldes CBR es la que es obtenido acá. Entonces compararía también esto. Este es el óptimo de contenido de humedad del Proctor. Y vean el contenido de humedad. Son relativamente similares, ¿no? Pero si acá me fuera P13, 14 con respecto a este, o has hecho mal el Proctor, o has hecho mal el CBR, o has hecho el Proctor por un lado y el CBR por hecho con cualquier humedad. Deben conversar los valores azules con los valores rojos, ¿ya? Debe haber una conversación entre ellos. Si salen muy distantes, señores, ya lo podríamos hacer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el molde CBR siempre se hace en método C y siempre recibe 56 o 55 golpes. Tan igual como el Pro. Ok. Entonces, esos puntitos sí hay que tenerlos en consideración. Uno acá siempre agarra cuando mandrakean CBR, cuando mandrakean CBR o Proctor. Por ahí yo los agarro. ¿Ya? Porque deben conversar los valores. Sí. Adicionalmente, vean, determino el porcentaje de compactación de cada molde. ¿Con respecto a quién? Con respecto al peso unitario seco máximo del Proctor modificado. Si ustedes dividen 18
entre 19,9 les va a dar 90%. Redondeando al entero. 19,8 entre 19,9, 99%. 25 entre 19,9, 103%. Va por ahí. ¿Ya? Va por ahí. No hay mucha diferencia. ¿Listo? Lo importante es el molde, el punto de comparación es el molde de 55, 56 golpes, ¿no? Está en 103. Y finalmente el porcentaje de expansión, que es lo que traigo de lo que hice yo, calculé en expansión, ¿no? Listo. Ok, entonces ahí comparo datos para ver si ando bien, ando más o menos, el mandrake está bien hecho, está mal hecho. Voy a plotear. Voy a plotear, señores, en X, voy a plotear el peso unitario seco y en Y el porcentaje corregido a 0.1 pulgadas. Voy a plotear estas dos columnas. Esto va a ser X y esto va a ser Y. ¿Listo? Ese ploteo, señores, está acá. Está aquí. Voy a borrar todo lo que todavía no me sirve, ¿ya? Voy a borrar esto. Ya. Ahora sí. Voy a borrar esto. Esto. Y esto. ¿Qué tengo acá? Tengo ese ploteo. Peso unitario seco, y tengo porcentaje CBR. Es decir, que les vuelvo a repetir que he ploteado a 18 con 10. ¿Ven? 18, 10. 19,8 con 16. 19,8 con 16. Y 20,5 con 25, ¿no? ¿Se cuenta? ¿Qué dice la norma? Tienes que trazar una línea o curva que mejor calce en esos 3 puntos, es decir, una línea de tendencia. No. Ya. Entonces, ¿qué es una línea de tendencia, señores? Una línea de tendencia es una línea que pase lo más cercano a los 3 puntos, ¿no? Que correlacione el comportamiento de esos 3 puntos. Puede ser línea, puede ser curva inclusive. ¿Ya? Puede ser línea o puede ser curva. Listo. Entonces, yo le digo al Excel, trázame esta línea, una línea de tendencia. Vamos siguiendo lo del Congreso, ¿ya? Empieza la semana que viene. Bueno. Esta es una línea de tendencia que encuentra el Excel, bajo una tendencia lineal, ¿ya? Bajo una tendencia lineal. ¿Qué me dice que debo reportar? El Excel, la norma me dice, vas a reportar el valor del CBR de tendencia
al 100% de la máxima densidad seca o al 100% del peso unitario seco máximo. El peso unitario seco máximo, según nuestro ensayo, fue de 20.5. ¿Listo? Entonces, en esta gráfica yo vengo acá a 20.5. 20, 1, 2, 3, 4, 5. 20.5. Vengo por acá. Y ahí viene el criterio también. Esa es mi línea de colegio. 20.5. 1, 2, 3, 4, 5. 20.5. Si yo siguiera la tendencia roja, la línea de tendencia, el CBR sería 21, 22, entre 22 y 23 más o menos, ¿no? Sería este valor. Sería este valor. Pero, yo cuando he hecho al 100% de la máxima densidad seca, encontré un valor más alto, que justamente es este triangulito, ¿no? Que es un valor de laboratorio. Entonces, en este caso, yo voy a reportar este valor. 25. No 23, no 24, sino 25. ¿Por qué? Porque, bueno, la tendencia es una tendencia que me está tratando de ubicar un comportamiento entre 3 puntos. Pero al 100% de la máxima densidad seca, yo tengo un punto exactamente. Entonces, mejor le hago caso al punto. ¿Listo? ¿Y qué más me dice la norma? Y vas a ubicar al 95% de ese peso unitario máximo también. ¿Cuánto es el 95% de este peso unitario máximo? De 20.5 del CBR. 19.5. Entonces vengo para acá y digo 19.5. 19.5, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 19.5. Y acá ya le puedo hacer caso a la tendencia, porque no tengo un dato real cercano. Vengo para acá. ¿Cuánto será este numerito? Será 16, 17, 17, 4 más o menos. Ya no me voy a pelear con los decimales. 17, 4. ¿Ya? Entonces, acá está lo que reporta el Excel. ¿Cómo reporta el Excel? ¿Cómo reporta el Excel? ¿Cómo reporta el Excel? Vean. Entonces, acá tengo. Al 100% me lo calcula al toque porque es el valor máximo que he encontrado. No me da problemas por eso. Me lo reporta. Vendría a ser 20.5 y me sale 25. ¿Ya? Pero para el 95%, le digo al Excel, bueno, vamos a encontrar el 95%. Entonces le digo, vean, ubícame la intersección de esas dos flechitas. Entonces, 19, 18, 17, 17.1, 17.2, 17.3, y está más o menos, 17.4, ¿no? Un poquito arriba, 17.3. Ahí está, ¿no? Está calzando. Entonces, ¿cuánto será el CBR a 0.1 pulgadas al 95% de la máxima densidad seca? 17.3. Pero la norma dice, reporta en entero. 17. Y esa vendría a ser la primera respuesta. ¿Cuánto es el valor del CBR al 100% de la máxima densidad seca con una penetración de 0.1 pulgadas? 25%. ¿Cuánto es el CBR al 95% de la máxima densidad seca o peso unitario seco máximo a una penetración de 0.1 pulgadas? 17. ¿Va? Tal como hemos hecho este gráfico, también hacemos otro gráfico acá abajo, que es el mismo gráfico, solamente que es lo que estamos poniendo acá. Es el mismo peso unitario, pero acá tenemos los valores corregidos, pero a 0.2 pulgadas de penetración. Trazamos una línea de tendencia y encontramos también los CBRs al 100% de la máxima densidad seca, pero ahora a 0.2 pulgadas de penetración. 28. Y el CBR al 95% del peso unitario seco máximo a 0.2 pulgadas de penetración, 20%. Entonces, si se dan cuenta, hay 4 valores, 4 respuestas que están acá. Vamos a ponerlo acá. En MTC.
Hay 4 valores, vean. A 0.1 pulgadas de penetración y a 0.2 pulgadas de penetración. ¿Qué dice la norma americana? La norma americana dice, vas a hacer CBR, obtienes los valores CBR a 0.1 pulgadas de penetración y 0.2 pulgadas de penetración. Si te salen diferentes los valores, vas a hacer el ensayo. Y si te siguen saliendo diferentes, vas a reportar el valor a 0.2 pulgadas. Por lo tanto, según norma americana, el valor CBR de este material que hemos ensayado será 28% a 0.2 pulgadas de penetración a 100% de la máxima densidad seca. Y 20% al 95% del peso unitario ciclo máximo a 0.2 pulgadas de penetración. Eso nos dice la norma americana. ¿Qué nos dice la norma de Perú? La norma de Perú nos dice, haz el ensayo CBR, obtienes a 0.1, a 0.2, pero te dice, la subrasante para el diseño de pavimentos la vas a declarar con porcentaje CBR a 0.1 pulgadas de penetración al 95% de la máxima densidad seca. Repito, la norma de Perú para declarar subrasante para el diseño de pavimentos dice, vas a declarar el valor CBR a 0.1 pulgadas de penetración al 95% de la máxima densidad seca. Bajo ese criterio de la norma, ¿cuál sería nuestro CBR del diseño? 17. Como subrasante. La norma de Perú también dice, para la base granular o la subbase granular o el afirmado, dice, el valor CBR a declarar va a ser al 100% de la máxima densidad seca a 0.1 pulgadas de penetración. Repito, la norma de Perú dice para los afirmados, para las fases, para las subfases, el CBR que vas a declarar del material va a ser al 100% de la máxima densidad seca o peso unitario seco máximo a 0.1 pulgadas de penetración. Si este material fuera base granular, ¿cuál sería su CBR? 25. ¿No? Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la lógica de Perú? Perú dice, si es subrasante, voy a declarar al 95% del peso unitario seco máximo a 0.1, 17. Pero si fuera base, voy a declararlo a 0.1, pero al 100% de la máxima densidad seca, 25. La subrasante la estoy declarando un poquito más baja. ¿Sí o no? 17 menos de 25. ¿Se acuerdan del correazo? Estoy diciendo de que, bueno, mi piel es de 25, pero voy a declarar el valor más bajo, 17. ¿Qué estoy diciendo? Me estoy yendo por el lado de la seguridad para las subrosantes. El valor al 95%. ¿Y por qué a 0.1, ingeniero? Vean cuánto sale el CBR al 100% a 0.2. 28. ¿Y acá? 25. ¿Y al 95%? 20, 17. Normalmente, los CBRs a 0.2 pulgadas son un poco más altos que los CBRs a 0.1 pulgadas de penetración. ¿Ya? Por eso Perú siempre va a 0.1 pulgadas, porque de los 4 valores, estos 2 van a ser los más bajos. Y la subrasante, de estos 2 que me quedan, el valor del 5% va a ser más bajo. ¿Ok? Veamos. Veamos acá, a ver. No. Voy a abrir el eje 2013, ¿ya? Eje 2013. Voy a ver la especificación de base granular. Base granular. Acá en la base granular ya sabemos que nos pide la granulometría, ¿no? ¿Qué usos debe cumplir la base? Eso hemos visto similar a afirmado, ¿se acuerdan? En primera fase. Los requisitos del CBR, vean. ¿Qué dice la tabla 403.2? Si el tránsito es, todavía esto lo vamos a aprender en esta fase. Si el tránsito es bajo, ¿cuánto es el CBR mínimo que debe cumplir el material? 80%. Si el tráfico es alto, mínimo 100%. ¿Pero qué dice acá abajito?
¿Ok? A punto 1 al 100%. Entonces, si nosotros vemos este informe de ensayo, ¿cuál sería el número si este fuera la base granular? ¿Cuánto? 25, ¿no? ¿Cumpliría como base? Es mínimo 100, mínimo 80 tránsito bajo, mínimo 100 tránsito alto. ¿Cumple? No cumple, no es 25. Expresado al 100% de la máxima densidad seca a 0.1 pulgadas de penetración. Ahora sí se entiende el código completo, ¿no? Y nace de esto, pues. Nace de esto. ¿Listo, señores? Ok. Sigamos. Acá acaba por fin se ve. Finito el ejercicio. En su examen me puedo animar por tomarle ese ver. ¿Ya? Listo. Sigamos con nuestros PPTs. El siguiente ensayo que hacemos, señores, que van a hacer ustedes en laboratorio, es justamente el método Marshall. El método Marshall. Todos los ensayos que hemos hecho hasta aquí, CBR, Proctor, sales, cargas fracturadas, abrasión, es para agregados y osuelos. Este ensayo Marshall es un ensayo antiguo, ¿eh? Más o menos data de aproximadamente 1940. Bien antiguo el ensayo. Pero este ya es para mezclas asfálticas en caliente o mezclas asfálticas en frío. ¿Ya? Acá estamos diseñando mezclas, ya con asfalto. Ya sea en caliente o ya sea en frío. En las siguientes diapositivas vamos a poder distinguir cuál es la diferencia entre una mezcla asfáltica en caliente y una mezcla asfáltica en frío. Pero para estos casos, sepan de que este método solamente sirve para diseñar una mezcla de agregados con bitumen. ¿Ya? En este método, el tamaño máximo que requiere el método es hasta 1 pulgada. El tamaño máximo. Significa que el nominal está en 3/4, ¿no? ¿Listo? Solamente está limitado hasta 1 pulgada. ¿En qué consiste? Ustedes en laboratorio, en tercera fase, van a construir probetas como estas. Son 3 probetas. Y tienen que construir mínimo 3 probetas por cada porcentaje de asfalto. Entonces, ¿en qué consiste el método? Consiste en variar el porcentaje de asfalto en combinación con los agregados. Por ejemplo, normalmente van a ser al 4% del cemento asfáltico en peso, es una proporción en peso, ustedes van a construir 3 probetas. Número de probetas. La variación en el diseño de mezcla es cada 0.5%, es decir, 4.5%, 3, 5, 3, 5.5, 3, 6, 3, 6.5, 3, 7, 3. Normalmente juega el porcentaje de asfalto entre estos porcentajes. Arequipa más o menos ya está o se diseña más o menos entre esos porcentajes de asfalto. Entre 4.5 a 6. Los agregados de Arequipa más o menos están en 5, 5.2 de porcentaje de asfalto en este. Entonces, ¿cuántos moldes como mínimo tendrían que hacer para un diseño de Marshall? 12, ¿no? Mínimo. Para las condiciones de Arequipa.
Si no conocemos las condiciones de Arequipa, tendríamos que trabajar 12 más 1, 2, 3, 24, ¿no? No, 12, 9, son 7, ¿no? 21, 2, 4, 6, 7. Mínimo 21, 21 probetitas, ¿no? Entonces, ese juego de probetas que ven acá, vean, 6 porcentaje de asfalto, 6.5 porcentaje de asfalto, 7 porcentaje de asfalto, 7.5 porcentaje de asfalto, ¿no? Este otro decimal que está acá es el aporte de un aditivo, que también como aditivo tendría que ser también variando porcentajes aditivos, ¿no? Y se le multiplica todo por 2 de repente. ¿Listo? Y que en tercera fase vamos a estudiar diseño de mezcla, a detalle, haciendo volumetría. Por ahora solamente estamos planteando el método Marshall. ¿Cómo van a trabajar en laboratorio en tercera fase? Van a tener que tener sus agregados tamizados y acumulados en cada bol por cada tamiz. Y luego esos agregados los van a tener que juntar en una bolsita. Cada una de estas bolsitas está cumpliendo peso requerido y granulometría. Y cada una de esas bolsitas es una probeta. ¿Estamos? Luego, el contenido de cada bolsita, esto es una mezcla asfáltica en caliente, van a calentar en cocina agregados a 150 grados más o menos, el cemento asfáltico a 150 grados y van a mezclar. Todo a temperatura controlada. ¿Ok? Acá tienen una masa dada, acá tienen que colocar su equivalente en porcentaje en peso, ¿no? Eso lo vemos en tercera fase a mayor detalle. Mezclan en el bowl, igual en caliente, todo sí a temperatura constante, van mezclando, hasta que se les pinte todos los agregados. Una vez que tienen pintados todos los agregados, colocan en un molde pequeño. Un molde más de cuánto, de 4 de 4 también creo, 4 pulgadas de altura, ¿ya? Compactan ese molde con un martillo de compactación Marshall y finalmente obtendrán estas probetas. Ahí ven el molde, la probetita que acaba de salir, y este es el molde ya desmoldado, ¿no? Entre comillas. ¿Listo? Entonces, lo primero que necesitan saber es cómo mezclar agregados para cumplir una granulometría dada. Y para eso vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio. Igual, todo esto es muy largo para hacerlo en lapicero, así que hacemos el rico Excel, ¿no? Mezcla filmada, producto, ejercicios. Producto CBR cono, ¿esto qué es? Gravedad específica. Perfil, no, vamos a pasar. Sí está. ¿Está? Función, bien, mezcla, no está. Entonces lo voy a pasar. En un ratito lo voy a pasar de acá.
Listo, debe estar acá entonces, a ver. Acá está. Ya. A ver, vamos a trabajar esta. Nos quedan 4 minutos. Vamos a trabajar esto. Vamos a borrar lo que no nos interesa. Esta es fresquita, tiene 3 semanas de haberse diseñado. ¿Qué vamos a mezclar? Vamos a mezclar arena gruesa y vamos a mezclar piedra chancada. Estos son los dos agregados. Y lo vamos a mezclar en el diseño con un cemento asfáltico. ¿Ya? ¿Qué datos necesito iniciales? Necesitamos la densidad compactada seca, tanto de la arena como de la piedra chancada. ¿Cuál es la densidad seca? Ustedes en tecnología del concreto trabajaron con un molde. Primero colocaron dentro de ese molde calibrado la arena o la piedra chancada sin el menor esfuerzo posible, con una altura de caída baja, en el estado más suelto posible y enrasado. ¿Sí? Es el estado suelto. Y al mismo material lo fueron colocando y lo fueron varillando, ¿no? Varillando tanto la piedra chancada como la arena. Eso se llama la densidad compactada seca con la varilla y la densidad suelta seca. ¿Listo? Porcentaje de humedad, si es que se hizo, ¿okay? Si es que hay que corregir por humedad o no. Aquí en Arequipa la corrección no se hace, pero es insignificante, ¿no? Si estuviéramos en Lima, en la selva, por ejemplo, donde la humedad llega al 94, 100%, sí la humedad es representativa como corrección, ¿no? Acá es mínima la humedad. ¿Se corrige? Sí. ¿Se debería corregir? Sí. Pero es mínimo, ¿no? En Lima respiran agua, ustedes saben, ¿no? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué otros datos? Vean, la gravedad específica, la OD, la Ovendray, la más bajita, tanto de la arena como de la grava, ¿no? Acá hay 3 datos, promedio. Igual, la gravedad específica aparente, tanto de la arena como de la grava. Y el porcentaje de absorción, tanto de la arena como de la grava. ¿Listo? Vamos a juntar unos agregados para cumplir una especificación. Me voy acá abajo. Vean, acá tengo todos los tamices que trabajamos. Aquí he compilado todos los tamices que trabajamos en laboratorio, los más comunes. La muestra 1. ¿Qué es la muestra 1? La arena. Le he hecho 3 granulometrías a la arena. La granulometría 1, la granulometría 2 y la granulometría 3. ¿Y qué calculo para cada granulometría? Su masa retenida y obviamente su porcentaje retenido. ¿Qué hago acá? Porcentaje retenido promedio. Es decir, que promedio sus porcentajes retenidos. ¿Ya? Una vez que tengo el porcentaje retenido promedio, obtengo el porcentaje retenido acumulado y el porcentaje que pasa promedio de estas 3 granulometrías. ¿Listo? Eso es para la arena en color anaranjadito. En color rosadito. En color anaranjadito, la grava, ¿no? Las masas de grava y su retenido, porcentaje retenido. Ensayo 1, ensayo 2, ensayo 3. Ven que los números son igualitos, ¿no? Que los hemos triplicado. Ya los hemos triplicado. Y obtenemos el promedio del porcentaje retenido acumulado y el promedio del porcentaje que pasa. Vean que esta hoja de cálculo está diseñada para mezclar ¿cuántos materiales? 4 materiales, ¿no? Solamente que la muestra 3 y la muestra 4, como no existe, las declaro como 0, ¿no? No es necesario cargarlas. A veces, sí, a veces una nos ha pasado hasta 4 materiales se suelen juntar, porque a veces no cumple la parte de los finos, la grava, depende mucho de las canteras también. ¿Ya? Bueno, entonces nos quedamos acá, ¿listo? Y seguimos la siguiente clase. La siguiente es congreso ya. Entonces voy a tener que grabar las clases nomás. Ya no me queda de otra. ¿Ya? Para trabajar esto. Si no, vamos a estar en el horno para la segunda fase.
Sí. Respecto a esto, vamos a hacer el laboratorio y quería saber, la medida de acá es 0.011. Ahorita, ¿le parece si leemos al final? Quédese conmigo y leemos juntos, ¿ya? Ya, sección B, ¿no? Ahora por la noche debe estar pasándole sus notas. Estoy asado. La verdad que estoy asado. Apaza Valdivia, Arenazas, Blanco Puma, Canazas, no está Chambi, Canazas. ¿Quién es Canazas? Ok, gracias. Chambi, Condori Venturo, Cora Cuno, Cora Cuno. Fernández, Flores Alarcón, Gutiérrez Cuti, Gutiérrez Quispe, Ayasi, Anco Mamani, Ilaquita Valverde, Guamaní Ramos y Tusaca Guaracayo. Lo que les dije a los delegados es, no hay puntos por congreso, pero en tercera fase podríamos conversar. Pero solamente pues conversaré con los que están con 11.5, 11.6, ¿no? Porque los que tienen 10, 9 hacia abajo ya pues ya están fritos, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que cada fase se les da 6 puntos de investigación y o asistencia. Reciben 18 puntos gratis conmigo. Entonces, los que llegan rozando, pues se les puede ayudar, pero los otros pues ya no. Pues. ¿Ya? Lajo Mendoza, López Betancur, Mendoza Cruz, Meneses Barrios, Mesa Torres, Quispe Paco, Salas Ramos, Sarmiento Kaila, Vargas Saico, Vilca Olarte, Yanque Coaquira. Y listo, señores. Nos vemos en la siguiente clase. Y, señorito, ¿usted me dijo? Ya. Antes de